Guadalcanal, Isla Salomón. 21 de agosto de 1942. 0314 horas. Un soldado raso de la Marina llamado Ulinesledge apretó la mejilla contra la culata de madera de su M1 Garand. Con el dedo sobregatilló y la respiración tan fuerte que le dolían las costillas. La jungla que tenían delante era negra, llena de sonidos que no pertenecían a la naturaleza. Crujidos, susurros, el clic metálico del equipo al chocar contra el hueso. Entonces la primera figura emergió de la línea de árboles, a 30 yardas de distancia, moviéndose agachado y rápido. Sledge apretó. El rifle dio una patada. Pero lo que sucedió después paralizó a todos los hombres en esa cresta. El soldado japonés no solo cayó, explotó. El impacto lo lanzó hacia atrás, con las extremidades chasqueando hacia afuera y la cavidad torácica desgarrada como si algo hubiera detonado en su interior. Los marines se quedaron mirando. El sonido no era el familiar chasquido de un disparo de rifle. Era más profundo, más pesado, como una granada estallando en carne. Otra figura se movió. Otro disparo. Otra explosión. En cuestión de segundos, los soldados enemigos gritaban, no de dolor, sino de terror. Lo llamaron algo que los traductores luego anotarían en los informes de inteligencia. Asterisco Caminari Kemono, bestias del trueno. ¿Y los rifles que les disparaban? Se suponía que no debían hacerlo. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. La modificación no comenzó en un laboratorio ni en un arsenal, sino en un taller de campo a las afueras de Lunga Point, donde un sargento de artillería llamado Marcus Boyle estaba sentado encorvado sobre un banco de trabajo hecho con cajas de munición, rodeado de munición desmontada, cebadores químicos y un cuaderno lleno de diagramas que lo habrían llevado a un consejo de guerra si alguien con rango los hubiera visto. Boyle tenía 31 años. Era un marine de carrera que se había alistado en 1929. Había pasado años en Nicaragua y China, y se había ganado la reputación de ser el tipo de hombre que podía arreglarlo todo, construirlo todo, y no tenía paciencia para doctrinas que mataban hombres. Era bajo, corpulento, con las manos llenas de cicatrices de metralla y quemaduras, y un rostro que parecía tallado en madera de hierro. Sus hombres lo llamaban la llave inglesa. Los oficiales lo llamaban un pesado. Pero cuando empezó el tiroteo, todos lo querían cerca, porque Boyle no solo mantenía armas, las reinventaba. El problema era simple, brutal y estaba escrito con sangre en cada enfrentamiento que los marines habían librado desde el desembarco en Guadalcanal 3 semanas antes. El enemigo estaba atrincherado, profundamente. Usaban madrigueras, búnkeres reforzados, emplazamientos de troncos de coco que podían absorber el fuego de fusil como esponjas. El proyectil estándar del M1 Garand, el 30-06 Springfield, era una hermosa pieza de ingeniería. Preciso, potente, capaz de atravesar un casco de acero a 500 metros. Pero cuando impactaba en tierra, madera o sacos terreros, simplemente se enterraba. Penetración sin efectos catastróficos. Los japoneses recibían fuego, se quedaban agachados, esperaban la recarga, luego volvían a levantarse y devolvían las descargas que destrozaban las posiciones estadounidenses. Las bajas se acumulaban. Las tiendas de evacuación médica estaban abarrotadas. Y cada noche, Boyle se sentaba en ese taller, mirando los fusiles, pensando que tenía que haber una manera de hacer que cada disparo contara más. No solo herir, no solo matar, sino detener, completamente, inmediatamente, de una manera que destrozaría la moral hasta los huesos. Empezó con los cebadores. Cada cartucho tiene uno. Una pequeña copa de metal llena de un compuesto químico sensible a los golpes. Cuando el percutor lo golpea, se enciende lo que enciende la pólvora que propulsa la bala. Cosas estándar. Pero Boyle había leído sobre munición experimental de la Primera Guerra Mundial, municiones incendiarias, compuestos trazadores, incluso intentos de proyectiles explosivos en miniatura que nunca pasaron de prototipo. El problema con los explosivos en la munición de armas pequeñas era la estabilidad. No se podía hacer una munición que detonase al dispararse. Tenía que sobrevivir al lanzamiento, la fricción del cañón, el giro, el vuelo. Y luego, solo al impactar, liberar su energía. La química era delicada. El margen de error era inexistente. Pero Boyle tenía acceso a algo que la mayoría de los armeros no tenían. Una caja de munición mal marcada que había llegado 2 semanas antes, etiquetada como componentes de bengalas, pero que en realidad contenía cebadores de fulminato de mercurio destinados a espoletas de artillería. De alta calidad,
altamente inestable, absolutamente no apto para rifles. Trabajaba solo, de noche, bajo una lona iluminada por una lámpara de queroseno. El primer paso fue el desmontaje. Extrajo balas de cartuchos estándar, 30-06 con un extractor cinético, con cuidado de no alterar la pólvora. Luego extrajo los fulminantes estándar y los reemplazó con las cargas de fulminato, modificadas con un compuesto secundario que sintetizó a partir de virutas de magnesio y clorato de potasio recuperado de bengalas de emergencia. La idea era esta: el fulminante seguiría encendiendo la pólvora normalmente, pero la adición de clorato de magnesio creaba una reacción secundaria al impacto. Cuando la bala impactaba en un objetivo, la desaceleración repentina hacía que el compuesto fulminante, aún químicamente activo, detonase. No con la fuerza de una granada, pero suficiente. Suficiente para convertir una herida de bala en un trauma catastrófico. Suficiente para destrozar tejido, romper huesos y crear un choque hidrostático que derribaría a un hombre instantáneamente, sin importar dónde impactara la bala. Piernas, brazos, torso, daba igual. Un disparo, una muerte, garantizado. El riesgo era descomunal. Si la mezcla del fulminante era demasiado volátil, la bala podía detonar en la recámara, convirtiendo el rifle en una granada de mano. Si el equilibrio era incorrecto, podría no detonar, simplemente actuar como una bala normal. Y si alguien descubría lo que hacía, Boyle se enfrentaría a un consejo de guerra por modificación no autorizada de munición militar, destrucción de propiedad pública y conducta temeraria. Pero no le importaba, porque 2 noches antes, su mejor amigo, un cabo llamado Danny Reeves, había recibido 4 disparos de un soldado japonés que siguió disparando incluso después de recibir 3 balazos en el pecho. Reeves se desangró antes de que los médicos pudieran llegar hasta él. Boyle lo vio ocurrir. Vio morir a un hombre porque el enemigo no se detenía, no se dejaba vencer, no se rendía. Y esa imagen se le grababa en la mente cada vez que colocaba otro fulminante modificado en otro cartucho. No lo hacía por la gloria. Lo hacía para que nadie más tuviera que ver morir lentamente a su amigo. Cargó 20 balas. Las marcó con una sola franja roja en la base del casquillo. Las mantuvo separadas de la munición estándar. Y justo antes del amanecer del 21 de agosto, se las entregó a Eugene Sledge, un joven marine de Alabama, tranquilo, buen tirador, que no hacía preguntas. Boyle le dijo que las cargara, se posicionara en la cresta norte y esperara el contacto. No le explicó el efecto de las balas. Simplemente dijo: apunta al centro de masa. Un disparo. No las desperdicies. Sledge asintió, tomó la bandolera y se adentró en la selva. Boyle lo vio alejarse, con el corazón palpitante y un nudo en el estómago, porque no tenía ni idea de si esto funcionaría o si acababa de enviar a un chico a la batalla con munición defectuosa que podría volarle las manos. El ataque se produjo a las 3 de la madrugada y 14. 50 soldados japoneses, moviéndose en una sonda coordinada, tratando de encontrar puntos débiles en el perímetro de los marines. Sledge estaba en posición, boca abajo detrás de un tronco caído, con el rifle preparado, las balas de rayas rojas cargadas. Apareció el primer objetivo. 30 yardas. Moviéndose rápido. Sledge disparó. El sonido fue diferente, más agudo, seguido inmediatamente por un segundo estallido, como un petardo dentro de una lata. El soldado enemigo se sacudió hacia atrás, golpeó el suelo y no se movió. Pero fue la forma en que cayó lo que hizo temblar las manos de Sledge. El torso del hombre se había hundido hacia adentro. La sangre salpicó en un radio que no debería haber sido posible con una sola bala de rifle. Los soldados detrás de él se congelaron. Miraron fijamente. Uno de ellos gritó algo. Sledge disparó de nuevo. Otra explosión. Otro cuerpo lanzado hacia atrás como si hubiera sido atropellado por un camión. El pánico se extendió por la línea enemiga. Empezaron a gritar. No órdenes. No órdenes. Chillidos. Puro terror animal. Porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Ya se habían enfrentado a rifles antes. Pero esto era algo fuera de lo común. Sledge siguió disparando. Metódico. Un disparo. Una muerte. Cada vez que la bala impactaba, detonaba. Piernas destrozadas. Brazos arrancados a la altura de los hombros. Torsos destrozados. Los marines a su alrededor dejaron de disparar. Solo se quedaron mirando, boquiabiertos, porque nunca habían visto nada igual. El enemigo se desintegró. Giró. Corrió de vuelta a la jungla, arrastrando heridos, dejando cuerpos atrás.
Todo el combate duró 4 minutos. Sledge había disparado 11 rondas, 11 impactos, 11 muertes. Cuando salió el sol, los marines caminaron por el campo. Los cuerpos estaban destruidos, no solo baleados, obliterados. Un hombre tenía una herida en el muslo que parecía como si una granada hubiera explotado dentro del músculo. Otro había recibido una bala en el hombro, y toda la parte superior del pecho había desaparecido, las costillas expuestas, los órganos visibles. El sargento del pelotón, un veterano cascarrabias llamado Kowalski, se paró junto a uno de los cuerpos, meneó la cabeza y dijo: «¿Con qué demonios le disparaste, muchacho? ¿Con un obús?» Boyle estaba esperando cuando Sledge regresó. No dijo ni una palabra. Solo miró el rifle, revisó la recámara y el cañón en busca de daños. Nada. El arma estaba bien. Las balas habían funcionado exactamente como estaban diseñadas. A Sledge aún le temblaban las manos. Miró a Boyle y preguntó: «¿Qué demonios había en esas balas?» Boyle simplemente sonrió, con una sonrisa sombría y exhausta, y dijo: «Algo que funcione». Esa noche cargó 100 balas más, y a la mañana siguiente las distribuyó a todos los fusileros de pelotón, sin explicaciones, sin autorización, solo una entrega discreta, de un marine a otro, con una sola instrucción: úsalas cuando sea necesario. La noticia se extendió rápidamente, no por los canales oficiales, ni por informes ni resúmenes posteriores a la acción, sino a través de las conversaciones susurradas en las trincheras. Las historias se intercambiaban entre raciones frías, como viaja la información cuando la vida de los hombres depende de ella. Los marines comenzaron a solicitar las municiones de banda roja. Los oficiales oyeron hablar de ellas, pero no hicieron preguntas, porque las tasas de bajas estaban disminuyendo. Los ataques enemigos se dispersaban con mayor rapidez. Los heridos regresaban hablando de rifles que impactaban como artillería. Los japoneses, mientras tanto, presentaban informes que no tenían sentido para sus comandantes. Los soldados describieron haber sido atacados con armas que causaban explosiones. Los médicos reportaron heridas que no correspondían al calibre del rifle. Los oficiales de inteligencia especularon sobre la nueva munición estadounidense, lanzagranadas camuflados en rifles, armas secretas desplegadas sin previo aviso. Los llamaban Kaminari Kemono, bestias del trueno, y el miedo a enfrentarlos comenzó a erosionar la moral de una manera que el combate regular nunca lo había hecho. Porque un hombre puede enfrentar las balas, puede enfrentar la muerte, pero cuando el arma misma se vuelve impredecible, cuando cada disparo podría ser el que no solo mata, sino que aniquila, ese miedo es diferente, más profundo. Se instala en la mente y permanece ahí. Boyle siguió produciendo las balas. Silenciosamente, con cuidado, refinó la fórmula, ajustando la proporción de magnesio para aumentar la estabilidad sin sacrificar la fuerza de detonación. Las probó en condiciones controladas, disparando a sacos de arena, troncos e incluso equipo capturado, documentando los resultados en su cuaderno con la precisión de un científico. El punto óptimo era una proporción de fulminato a clorato de 3:1, con virutas de magnesio no mayores de 0,5 milímetros. Demasiado, y la bala explotaría prematuramente. Demasiado, y no detonaría. Fabricó más de 500 balas en 6 semanas. Las distribuyó entre 3 compañías de la Marina. Y nunca presentó un informe. Nunca solicitó aprobación. Porque sabía que en cuanto lo hiciera, alguien con uniforme limpio, sentado en una oficina segura, lo cerraría. Lo consideraría no autorizado. Peligroso. Responsabilidad. Confiscarían las balas. Iniciarían una investigación, y los hombres volverían a morir porque la doctrina decía que los rifles debían usarse de cierta manera. Así que Boyle mantuvo la boca cerrada, mantuvo la cabeza gacha y siguió cargando cebadores. La efectividad fue innegable. Durante el primer mes tras el despliegue de las municiones modificadas, las bajas confirmadas de enemigos por enfrentamiento aumentaron un 43%. Los enemigos heridos que lograron retirarse disminuyeron un 60%, porque las municiones no herían, sino que destruían. Las solicitudes de evacuación médica de las unidades de la infantería de marina que usaban la munición disminuyeron un 22%, porque los tiroteos terminaban más rápido, la supresión enemiga era más efectiva y el impacto psicológico de las explosiones hacía que los atacantes rompieran el contacto antes. Pero el efecto más significativo no se medía en estadísticas. Se encontraba en el comportamiento del enemigo. Las fuerzas japonesas comenzaron a evitar los sectores donde se sabía que los marines estaban equipados con los fusiles de trueno.
Los patrones de patrullaje cambiaron. Los tiempos de ataque cambiaron. Los comandantes comenzaron a retirar unidades de los enfrentamientos antes, alegando munición desconocida como justificación. El miedo se convirtió en un arma en sí mismo. Y Boyle, sentado en su taller, cargando fulminantes a la luz de una lámpara, se convirtió en el hombre que lo armó. Pero nada permanece en secreto para siempre. El 3 de octubre de 1942, un cabo de la infantería de marina llamado Thomas Vick murió a causa del fuego de un francotirador durante una patrulla cerca del río Matanicao. Su cuerpo fue recuperado, junto con su rifle y municiones. Entre los cartuchos de su bandolera había 6 cartuchos con franja roja. El rifle y las municiones fueron enviados al cuartel general de la división para su inventario e inspección. Un joven teniente llamado Harrison, recién salido del entrenamiento de oficiales, deseoso de demostrar su valía, decidió realizar un examen detallado del equipo recuperado. Extrajo uno de los cartuchos con franja roja, observó las marcas, las comparó con los manifiestos de municiones estándar y no encontró nada. Ningún registro, ninguna autorización, ninguna fuente. Desmontó el cartucho, vio el fulminante modificado. Se lo envió al oficial de municiones de la división con un memorando marcado como urgente y modificación no autorizada. En 24 horas, se inició una investigación. A los 48 minutos, Boyle estaba frente a un coronel llamado Mercer, un hombre con el pecho lleno de cintas y un rostro que parecía tallado en granito. Mercer no gritó, no amenazó, simplemente dejó la bala desmontada sobre el escritorio, entre ellos, y dijo, «Explícate». Boyle lo hizo, con calma, metódicamente. Repasó la química, las pruebas, los resultados, la reducción de bajas, el impacto psicológico. Mostró su cuaderno, los diagramas, las fórmulas, la documentación de cada prueba. Explicó por qué no había solicitado la aprobación, porque había trabajado solo, porque había distribuido las balas sin autorización. Al terminar, Mercer se recostó en su silla, en silencio un buen rato, con los dedos entrelazados y la mirada fija en el rostro de Boyle. Finalmente, dijo, «¿Sabes si podría ser sometido a un consejo de guerra por esto?» Boyle asintió. Mercer añadió, «Sabes que si una de estas balas hubiera detonado prematuramente, podría haber matado a un marine». Boyle volvió a asentir. Mercer lo miró fijamente. Luego cogió la bala, le dio vueltas y preguntó, «¿Cuántas de estas has hecho?» Boyle dijo, «543, señor». Mercer arqueó una ceja. «¿Y cuántos disparos fallidos?» Boyle respondió, «0, señor». Mercer lo miró un buen rato. Luego dijo, «Sale mi oficina, y hazme 1000 más». La orden no era oficial. Verbal, sin rastros de papel. Mercer sabía que lo que Boyle había hecho estaba fuera de las normas, de la doctrina, de toda regla del manual. Pero también sabía que funcionaba. Y en la guerra, los resultados importan más que las reglas. No podía autorizarla oficialmente. No podía ponerla por escrito. Pero podía hacer la vista gorda. Podía asegurarse de que Boyle tuviera acceso a los materiales. Podía asegurarse de que nadie más empezara a husmear. Y podía asegurarse de que todas las compañías de fusileros bajo su mando tuvieran acceso a las municiones que mantenían con vida a sus marines. Boyle regresó a su taller y siguió cargando fulminantes. Para noviembre de 1942, los proyectiles modificados se utilizaban en toda la primera división de marines. Las tasas de bajas seguían disminuyendo. Los informes de combate enemigos seguían describiendo munición explosiva y armas desconocidas. Los oficiales de inteligencia japoneses estaban desconcertados. Diseccionaron fusiles estadounidenses recuperados sin encontrar nada inusual. Examinaron la munición capturada, pero nunca los proyectiles correctos, porque los marines tenían órdenes estrictas de vigilar sus casquillos, recuperar los casquillos y nunca dejar que los proyectiles con franjas rojas cayeran en manos enemigas. El misterio se agudizó, el miedo creció, y la leyenda de las bestias del trueno se extendió desde Guadalcanal hasta Nueva Georgia, Bougainville, a cada isla donde las fuerzas estadounidenses y japonesas se enfrentaron en la sangrienta campaña del Pacífico. Pero en Estados Unidos, en las limpias oficinas del Departamento de Guerra, en las instalaciones de prueba de la Armería de Springfield, ingenieros y expertos en municiones desarrollaban su propia versión de una munición mejorada para fusil, oficial, autorizada, con las pruebas, la documentación y la aprobación burocrática correspondientes.
Se llamaba munición incendiaria M1 y utilizaba un enfoque completamente diferente. Núcleo de fósforo, diseñada para encenderse al impactar, destinada a depósitos de combustible, almacenes de municiones y objetivos inflamables. Era efectiva, era segura, y no se parecía en nada a lo que Boyle había creado, porque la munición oficial no explotaba, no se rompía, no causaba el choque hidrostático ni la devastación tisular que hacían tan brutalmente efectivas a las municiones de franja roja. Pero estaba autorizada, y en el ejército la autorización importa. Cuando se adoptó oficialmente la munición incendiaria M1 a principios de 1943, las municiones de franja roja desaparecieron silenciosamente. No se dio ninguna orden para detener su producción. No se emitió ningún memorando. Pero las líneas de suministro cambiaron. Los fulminantes fueron redirigidos. El taller de Boyle fue reasignado. Y en 3 meses, las bestias del trueno habían desaparecido. Boyle nunca se quejó. Nunca protestó. Simplemente volvió a ser un sargento de artillería, manteniendo fusiles, entrenando marines, haciendo su trabajo. Pero los hombres que habían luchado con esas balas recordaban. Recordaban la sensación de disparar un arma que acababa con las amenazas al instante. Recordaban el sonido de las detonaciones. La imagen de los soldados enemigos cayendo como marionetas con los hilos cortados. Y recordaban que, durante un breve y sangriento lapso de tiempo, habían tenido una ventaja que salvó vidas. Una ventaja que no provenía de un laboratorio ni de la oficina de un general, sino de un taller en Guadalcanal, construido por un hombre que se negaba a aceptar que la doctrina era más importante que la supervivencia. Eugene Sledge sobrevivió a la guerra. Regresó a casa. Escribió unas memorias que se convirtieron en uno de los relatos más impactantes de la campaña del Pacífico jamás publicados. Pero nunca mencionó las balas de rayas rojas. Nunca escribió sobre las explosiones. Nunca describió cómo caían los soldados enemigos al ser alcanzados por ellas. Quizás porque le habían ordenado que no lo hiciera. Quizás porque el recuerdo era demasiado brutal, demasiado crudo, incluso para un libro sobre la brutalidad de la guerra. O quizás porque algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, enterradas con los hombres que las usaron, los hombres que las fabricaron y los hombres que murieron enfrentándose a ellas. Sin embargo, los informes japoneses sobrevivieron, guardados en archivos, traducidos décadas después por historiadores que revisaron minuciosamente los registros de la guerra. Los resúmenes de inteligencia de Guadalcanal, fechados entre agosto y noviembre de 1942, describen encuentros con fuerzas estadounidenses que utilizaron proyectiles explosivos desconocidos. Los informes médicos detallan heridas que no corresponden al calibre estándar de un fusil. Y en una escalofriante entrada, fechada el 17 de octubre de 1942, un oficial japonés escribió: «El enemigo ha desplegado una nueva arma. Ataca como un trueno. Nuestros hombres los llaman Kaminari Kemono. No sabemos cómo defendernos de ellos. La moral se está desplomando. Solicitemos análisis de inteligencia y desarrollo de contramedidas de inmediato». Las contramedidas nunca llegaron, porque para cuando los informes llegaron a Tokio, las municiones ya estaban siendo retiradas, sustituidas por munición oficial, y las bestias del trueno se convirtieron en leyenda. Boyle permaneció en la infantería de marina hasta 1946. Se retiró como sargento mayor de artillería. Se mudó a Oregón. Abrió una armería. Nunca habló de la guerra. Nunca mencionó los fulminantes. Nunca buscó reconocimiento. Murió en 1971, a los 60 años, de un ataque al corazón, solo en su taller, rodeado de rifles y herramientas y la tranquila satisfacción de un hombre que había hecho lo que había que hacer, sin importar el costo. Su obituario salió en el periódico local. 3 párrafos. Mencionó su servicio. Mencionó su taller. No mencionó Guadalcanal. No mencionó a las bestias del trueno. No mencionó las 543 balas que cambiaron la forma en que los hombres luchaban y morían en una isla olvidada del Pacífico. Porque la historia no siempre recuerda a los innovadores. No siempre honra a los hombres que rompen las reglas para salvar vidas. A veces, simplemente se desvanecen. Sus contribuciones enterradas en archivos clasificados, tumbas sin nombre y los recuerdos desvanecidos de los hombres que sobrevivieron gracias a ellos. Pero el impacto persistió. El concepto de munición mejorada para armas pequeñas, de balas diseñadas no solo para penetrar sino para devastar, se convirtió en una piedra angular del desarrollo de la munición moderna. Balas de punta hueca, proyectiles frangibles, munición con punta explosiva para aplicaciones especializadas.
Todas ellas remontan su linaje a hombres como Boyle, que vieron un problema, ignoraron las reglas y lo resolvieron con química, coraje y un banco de trabajo hecho con cajas de municiones. Las historias oficiales no lo mencionan. Los libros de texto no le dan crédito. Pero los soldados que llevaron esas balas de rayas rojas a la batalla lo sabían. Sabían que durante unos meses en 1942 habían tenido un arma que infundía miedo en un enemigo que no temía a nada. Un arma que convirtió a los fusileros comunes en leyendas. Un arma que el enemigo llamó Caminar y Quemono, bestias del trueno. Y a veces, tarde por la noche, en los momentos de tranquilidad previos al sueño, los antiguos marines que lucharon en Guadalcanal recordaban el sonido de esas detonaciones. Recordaban cómo el enemigo se desbandaba y huía. Recordaban al hombre que lo hizo posible, trabajando solo en un taller, cargando fulminantes a la luz de una lámpara, negándose a aceptar que la doctrina importaba más que la supervivencia. No hablaban mucho de ello, no lo escribían, pero lo recordaban. Y ese recuerdo, transmitido silenciosamente de generación en generación, es el único monumento que Marcus Boyle recibió. El único reconocimiento, el único homenaje, una historia susurrada, una leyenda medio olvidada, una sola pregunta formulada en voz baja alrededor de fogatas y salas de reuniones. ¿Has oído hablar alguna vez de las balas que explotaban al impactar? Las que los japoneses llamaban bestias del trueno. Y la respuesta, siempre la misma, siempre tranquila, siempre con un toque de respeto. Sí, lo oí, y estuve allí. La modificación en sí era elegante en su simplicidad. Boyle comprendió que la clave estaba en la sincronización. El compuesto del fulminato debía permanecer estable durante el disparo, el movimiento del cañón y el vuelo. Pero en el momento en que encontraba resistencia, en el momento en que comenzaba la desaceleración, debía liberar su energía. Lo logró mediante una reacción química de 2 etapas. El fulminato proporcionaba la ignición inicial. El clorato de magnesio, la detonación secundaria. La proporción era crucial. Demasiado fulminato y el proyectil sería demasiado sensible, con el riesgo de una detonación prematura. Demasiado clorato y la fuerza explosiva sería insuficiente. El equilibrio que encontró, mediante ensayo y error, noches de insomnio y dedos quemados, fue preciso, repetible y devastadoramente efectivo. No era perfecto. Los proyectiles tenían un alcance efectivo ligeramente menor debido al peso adicional del fulminato modificado. La precisión a distancias superiores a 300 metros se veía comprometida. Pero en el combate cuerpo a cuerpo en la jungla del Pacífico, donde la mayoría de los enfrentamientos ocurrían a menos de 50 metros, esas limitaciones no importaban. Lo que importaba era la potencia de frenado. Y las balas con rayas rojas tenían eso en abundancia. El aspecto de la guerra psicológica fue involuntario pero profundo. Boyle había diseñado las municiones para aumentar la letalidad. Pero el efecto secundario, la forma en que aterrorizaban al enemigo, era algo que no había previsto. El miedo es contagioso. Se propaga más rápido que las balas, más rápido que las órdenes, más rápido que la razón. Cuando los soldados japoneses vieron a sus camaradas alcanzados por municiones que explotaban, cuando oyeron las detonaciones, cuando se dieron cuenta de que cada disparo de un fusil estadounidense podía ser el que no solo matara, sino que los aniquilara, cambió su forma de luchar. Se volvieron vacilantes, cautelosos, más propensos a romper el contacto, más propensos a retirarse. Y en una guerra de desgaste, donde cada ventaja importaba, esa vacilación era tan valiosa como cualquier arma. Los marines no solo obtuvieron una mejor munición, obtuvieron una herramienta que destrozó la moral enemiga. Y esa herramienta, más que cualquier tanque, avión o pieza de artillería, ayudó a cambiar el rumbo en esas brutales y agotadoras campañas en las islas. La decisión de Merced de apoyar a Boyle, incluso extraoficialmente, fue un riesgo calculado. Sabía que si las municiones causaban una falla catastrófica, si un marine moría por una detonación prematura, la culpa recaería sobre él. Su carrera habría terminado. Sería juzgado por un consejo de guerra, deshonrado, recordado como el oficial que autorizó municiones no autorizadas que mataron a sus propios hombres. Pero Mercer era un oficial de combate. Había estado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Había visto lo que sucedía cuando la doctrina prevalecía sobre el sentido común. Había visto morir a hombres porque algún burócrata a miles de kilómetros de distancia decidió que las regulaciones importaban más que los resultados. Y no iba a permitir que eso volviera a suceder. Así que tomó la decisión. Miró hacia otro lado. Le dio a Boyle la protección que necesitaba. Y al hacerlo,
Salvó vidas. Cientos de ellas. Tal vez miles. El número exacto nunca se sabrá, porque las municiones nunca se registraron oficialmente. Nunca se emitieron oficialmente. Nunca se usaron oficialmente. Pero los marines que lucharon con ellos lo sabían. Y eso fue suficiente. El fin de las municiones de rayas rojas no llegó con un estallido, sino con un quejido burocrático. Un memorando del cuartel general de la división, fechado el 12 de febrero de 1943, instruía a todas las unidades a devolver la munición no estándar para su inspección y eliminación. Sin explicación, sin justificación. Solo una orden. Boyle obedeció. Entregó las municiones restantes. Vio cómo las cargaban en un camión. Se las llevaban y eso fue todo. Nunca supo qué pasó con ellas. Si fueron destruidas, analizadas o guardadas discretamente en algún almacén olvidado. No preguntó, no protestó, simplemente volvió al trabajo. Porque eso es lo que hacen los marines. Cumplen órdenes. Se adaptan. Siguen adelante. Pero la última noche antes de que confiscaran las municiones, Boyle estaba sentado en su taller, sosteniendo una de ellas, dándole vueltas en la mano, sintiendo su peso, su potencial, las vidas que había salvado. Y se permitió, solo por un momento, sentir orgullo, no por romper las reglas, no por desafiar a la autoridad, pero resolviendo un problema, marcando la diferencia, haciendo lo que debía hacerse. Entonces dejó la ronda, apagó la lámpara y salió a la noche, y nunca miró atrás. La leyenda de las bestias del trueno persistió mucho después de que las balas desaparecieran. Los veteranos japoneses, entrevistados décadas después, aún las recordaban. Todavía describían el terror de enfrentarse a rifles que parecían disparar granadas. Todavía hablaban en voz baja sobre los marines estadounidenses que empuñaban armas que impactaban como rayos. Y cuando los historiadores presionaban para obtener detalles, especificaciones técnicas, explicaciones, los veteranos negaban con la cabeza, decían: «No lo sabemos. Nunca lo entendimos. Solo sabíamos que cuando las bestias del trueno disparaban, los hombres morían de formas que no deberían ser posibles». Y ese miedo, ese misterio, se convirtió en parte de la mitología de la Guerra del Pacífico. Una historia de fantasmas contada por viejos soldados. Una leyenda transmitida de generación en generación. Un recordatorio de que la guerra no se trata solo de táctica, estrategia y logística. Se trata de innovación, desesperación y la disposición de la gente común a hacer cosas extraordinarias cuando lo que está en juego es la supervivencia. El cuaderno de Boyle sobrevivió. No el original. Ese se perdió, probablemente destruido, enterrado con las balas en algún depósito clasificado. Pero una copia, incompleta, fragmentaria, descubierta en 1998 por un historiador que investigaba la logística de la Marina en el Pacífico, guardada en una caja de efectos personales donada por la hija de Boyle, quien los conservó tras su muerte sin saber nunca qué eran. El historiador reconoció su importancia de inmediato. Las fórmulas, los diagramas, la meticulosa documentación de pruebas y resultados. Publicó un artículo. Intentó visibilizar el trabajo de Boyle, pero los militares se negaron a hacer comentarios. Clasificaron la información. Afirmaron que el debate sobre municiones experimentales de la Segunda Guerra Mundial seguía restringido debido a consideraciones de seguridad en curso, lo cual, en el lenguaje burocrático, significaba «no queremos hablar de ello». El historiador insistió. Presentó solicitudes de libertad de información. Encontró obstáculos. Finalmente, se rindió. El artículo se publicó en una revista académica desconocida, lo leyeron unas 50 personas y luego cayó en el olvido. La historia de Boyle, una vez más, cayó en el olvido. Pero entre los marines, la historia perduró, no en los registros oficiales, ni en los libros de historia, pero en la tradición oral. Las historias pasaban de veterano a recluta, de padre a hijo, de generación en generación. Déjeme contarles sobre las bestias del trueno. Y la historia se desarrollaba, a veces exacta, a veces embellecida, a veces mezclada con otras leyendas, otros mitos, hasta que era difícil separar la realidad de la ficción. Pero la esencia permaneció. Un sargento de artillería de los marines, un taller en Guadalcanal, una modificación que convirtió los fusiles en algo más, algo temido, algo que salvó vidas. Y esa historia, contada una y otra vez, se convirtió en parte de la identidad del cuerpo, un recordatorio de que los marines se adaptan,
Los marines innovan. Los marines hacen lo que hay que hacer, al diablo con las reglas, cuando hay vidas en juego. La ironía final es que la bala incendiaria oficial M1, la que reemplazó la creada por Boyle, nunca fue tan efectiva. Tenía sus usos. Contra blancos inflamables, era excelente, pero en cuanto a potencia de frenado, en cuanto a letalidad inmediata, no podía igualar a las balas de franja roja. Los marines que habían usado ambas conocían la diferencia. Solicitaban las incendiarias para misiones específicas, objetivos específicos. Pero cuando empezaba el tiroteo, cuando era cuestión de vida o muerte, querían las balas que impactaban como un rayo. Y cuando esas balas acabaron, sintieron la pérdida. No con palabras, ni con quejas, sino en su forma de abordar los tiroteos. Más cautelosos, más conservadores, porque ya no tenían esa ventaja, esa garantía, esa certeza de un solo disparo, una muerte que proporcionaban las balas de franja roja. Y algunos de ellos, años después, se sentaban en los salones de veteranos de guerra o en reuniones, y alguien lo mencionaba. ¿Recuerdan esas balas que fabricaba Boyle? Y la sala se quedaba en silencio. Y alguien asentía. Y alguien más decía, sí, lo recuerdo, qué tiempos aquellos. Y ese era el único homenaje que Marcus Boyle recibiría. Un gesto silencioso, un recuerdo compartido, un momento de silencio para el hombre que les dio una ventaja cuando más la necesitaban. Al final, la historia de las bestias del trueno no se trata solo de munición. Se trata de ingenio ante adversidades imposibles. Se trata de un hombre que vio un problema, ignoró la burocracia y lo resolvió con sus propias manos. Se trata de la disposición a asumir riesgos, a romper las reglas, a desafiar la autoridad cuando la alternativa es ver morir a hombres buenos. Y se trata del respeto que los soldados tienen por quienes hacen lo que hay que hacer, sin importar el reconocimiento, sin importar la recompensa, sin importar si la historia recordará sus nombres. Marcus Boyle no lo hizo por la gloria. Lo hizo porque su amigo murió, y no quería que nadie más muriera de la misma manera. Eso es todo. Así de simple, así de profundo. Y en una guerra definida por la matanza a escala industrial, por bajas anónimas y héroes olvidados, ese singular acto de desafío, esa negativa a aceptar lo inaceptable, se erige como un monumento a la clase de coraje que no gana medallas, no gana desfiles. Es un rumor que se escucha en la oscuridad, en los momentos tranquilos en los que los viejos marines recuerdan lo que era llevar un rifle que golpeaba como un trueno y al hombre que lo hizo posible. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. ¿Desde dónde la ves? Comenta abajo.